hay algunos versículos, temas en la Biblia, que para podernos entender, tenemos primero que saber, como les había dicho antes en el video anterior, lo de Marcos 7, que era lo que Yahshua estaba desobedeciendo, porque los fariseos decían, está desobedeciendo la ley, pero no era la ley de Jehová lo que Yahshua estaba desobedeciendo la ley de los fariseos, la cuales ellos se habían inventado para así poder controlar a las personas. También cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, siempre tenemos que preguntarnos de cuál ley Pablo está hablando. Si acaso está hablando de la ley de los fariseos o está hablando de la ley de Jehová. Casi siempre es una de esas dos, ¿ok? Tenemos que tener bien claro, primero, que Yahshua nos dijo que teníamos que guardar los mandamientos de Jehová. Segundo, que la teoría de reemplazo es una teoría falsa, que a la vez que los gentiles se unan o sean injertados a Israel es un solo pueblo. El Israel espiritual no existe. Por tanto, los gentiles se convierten en Israel y tienen que seguir las leyes de Jehová porque solamente es una ley para todos. Eso lo vemos en Éxodo 12, lo vemos en Número, lo vemos en Deuteronomio, ¿ok? Incluso lo vemos también, si no me equivoco, en Romanos 11, lo vemos en Efesios, en 2:14, lo vimos en Hechos 15, cuando Pablo estaba hablando y diciendo que ellos fueron injertados también los gentiles a Israel, para también Jehová hacer un solo pueblo, right, para su nombre. Y sabemos que el único pueblo de Jehová es Israel. Si ustedes no tienen estas verdades con ustedes, nunca van a entender lo que quiso decir Pablo cuando estaba hablando acerca de la ley, ni lo que quiso decir el Mesías cuando los fariseos trataban de decir que él no estaba obedeciendo la ley, refiriéndose a la ley de ellos, no a la ley de Jehová. Bueno, vamos a ver quién era Pablo. ¿Ok? Primero vamos a ir a Hechos 23:6. ¿Quién era Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? Porque Pablo es uno de los apóstoles más difíciles de entender. Dios mío, yo quisiera que él hubiese especificado, pero otra vez no tenía que especificar porque él estaba haciéndole las cartas a una persona que ellos entendían de lo que él estaba hablando. Ok, Hechos, capítulo 23, versículo 6, mire lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo. Él aquí le estaba utilizando cuando lo llevaron porque querían matarlo, actually. Porque él fue a Jerusalén, y entonces le estaban diciendo que él estaba enseñando a las personas a desobedecer la ley de Jehová, la ley de Moisés, y es que estaban entrando a gentiles en el templo, cosa que no se puede hacer. Entonces lo acusaron y pues lo metieron preso, como quien dice, y él está aquí defendiéndose y se está identificando como un fariseo, pero sabemos que ya para aquí, para en Hechos 23, él no era fariseo, porque él había dejado eso atrás, pero lo vamos a ver luego. Ok, dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí estaban los saduceos y los fariseos, y entre los dos empezaron a discutir estos dos grupos, porque los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Vamos a ir a Romanos 11:11 para que sepamos quién era Pablo. Romanos 11:11. Perdón, 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita,
de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Se dieron cuenta? Pero él decía que él era fariseo. Entonces, ¿qué es? ¿O es israelita, o es benjamita, o es fariseo? Él era fariseo porque era que él pertenecía a la religión de los fariseos. Pero él era de la tribu de Benjamín y era israelita, porque acuérdense que Israel se compone de 12 tribus, ¿ok? Ok, vamos ahora a Hechos 16. Estamos investigando quién era Pablo. Hechos 16, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. El 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque se supone, ¿verdad?, que no los trataran, si eras un ciudadano romano, que no te trataran igual como trataban a las otras personas que no eran romanos. Ahora él se identifica como ciudadano romano. Tenemos que era fariseo, israelita de la tribu de Benjamín y romano. Porque acuérdense, lo que te da la ciudadanía de Roma, la ciudadanía es donde tú vives. Pero si eres israelita, aunque hayas nacido en alguna parte de Roma, como quiera, o que le pertenecía a Roma, como quiera, eras ¿qué? Eras israelita, de la tribu de Benjamín. Seguimos. Hechos 22, 23 al 28. Hechos 22, 23 al 28 dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esto fue antes de que él le dijera que era fariseo, que empezaron a discutir los saduceos y los fariseos. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿le es ilícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Ve? Esa era la ley de los romanos. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Ve? Él era considerado romano por nacimiento, mientras que la otra persona es como obtener una visa, ¿verdad? Tuvo que pagar por la ciudadanía. Ok. Sabemos que él era, Pablo, aquí en Hechos 21:39 se dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Ahora dice que es judío. Interesante. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Se dieron cuenta? Pero lo que él estaba hablando aquí cuando se dice judío es fariseo, porque acuérdense, él era benjamita, él no era judío, él no era de la tribu de Judá, él era de la tribu de Benjamín, pero fariseo en religión, que son dos cosas completamente diferentes. 22:3, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, que fue lo que leímos ahora mismo en el versículo 39 del capítulo 21. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Wait a minute. No la ley de Jehová, la ley de los fariseos, ¿ok? Celoso de Dios, como hoy lo soy todos ustedes. Gamaliel era un rabbi y él enseñaba la Torah, aparente alegadamente. O sea, los escritos de los rabbis, la religión de los fariseos. Y ven aquí cuando se dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Cada vez que se dice nuestros padres, incluso el mismo Yahshua lo utilizó también, fue oído de las personas del pasado, algo así era que él decía. Y después él explicó bien cómo interpretar esa parte.
de la ley que ellos estaban malinterpretando. So, aquí lo vemos claro, la ley de los fariseos, no la ley de Jehová. Ahora vamos a ir a Filipenses. Filipenses, porque antes de yo explicarles ciertas cosas de cómo era que él hablaba de la ley y eso, esto tiene que ser entendido. Tienen que saber la diferencia de qué fue, quién él era y quién él es ahora. Perdón, quién era en aquel tiempo. Antes, ¿verdad? De que Yahshua le viera los ojos. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Esa es la ley de Moisés. No la ley de Moisés, la ley de Jehová, pero siempre le dicen la ley mosaica. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Eso fue lo mismo que escuchamos ahorita en Romanos 11:1. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Wait a minute. ¿Cuál ley? La ley de los fariseos. La ley en la cual el Mesías predicaba en contra de ella. ¿Ok? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque mientras Jehová a ti no te abra los ojos, tú vas a perseguir a las otras personas porque no sabes la verdad. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuál ley? La ley de los fariseos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios. ¿Cuál ganancia? Las cosas que él tenía mientras había pertenecido a los fariseos. ¿Ok? Seguimos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Yahshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué él tenía por basura? La religión que él tenía con los fariseos, las leyes de los fariseos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál ley? La ley de los fariseos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se dieron cuenta? Porque el problema de los fariseos era que a través de las leyes que ellos escribían, ellos hacían su propia justicia, como que dice, pues vamos a hacer esto, vamos a ser aceptable delante de Jehová. No, 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 imposible. Solamente puede ser justificado por la obediencia a la ley, porque hay justicia en la ley, right? Pero necesitas la justicia del Mesías. Por eso es que los mandamientos te llevan al vacío y entonces Él te bautiza con el Espíritu Santo, Él entra en ti y entonces eres justificado por la justicia del Mesías, pero como quiera tienes que seguir la ley, porque si no obedeces la ley de Jehová, ¿qué pasa? Estás pecando. Y mientras una persona viva en pecado, no se puede arrepentir. El Mesías no lo puede redimir, no puede venir a vivir en ese templo, porque el templo entonces está sucio. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí lo voy a dejar y después vamos a seguir la explicación en el otro video que voy a hacer.